con una invitada muy especial. Ella es la doctora Nadina Coronel. Ella nos cuenta la experiencia a través de un libro, Más allá de las rejas, eh, ahora estrenando como escritora, pero contando la experiencia de ser directora de la cárcel del Buen Pastor, cómo ella entró, cómo ella descubrió ese mundo. Es una historia fascinante y que muy poco se sabe. Eh, Bienvenida, doctora, un gusto tenerte. Gracias, Maggie. Igualmente, gracias por la invitación. Doctora, ¿se puede contar un poco de tu función? Ahora seguís como, ¿no?, coordinadora del sistema penitenciario. Contar un poco tu función ahora, ¿no? Antes Sí, de entrar en sí. lo... Ahora estoy como coordinadora general de establecimiento penitenciario de mujeres. Estoy a cargo de las Perfecto. penitenciarías donde están mujeres, tanto los centros penitenciarios como los pabellones mixtos. Excelente. Doctora, sé que usted, ¿cómo fue para entrar en este mundo? ¿No? Sé que usted fue como abogada, ¿no? Y de repente sintió curiosidad de descubrir más cómo funcionaba el sistema. ¿Le tocó mucho las historias cuando usted llegó? ¿Cómo se dio esa conexión? Bueno, la verdad que empecé siendo estudiante, con una entrevista con una menor de edad que tenía casi un poco menos que mi edad en ese momento y las circunstancias de vida de la joven eran muy distintas a la mía. Y me entró la curiosidad, o sea, me inquietó un poco saber por qué teníamos tanta diferencia, ¿verdad? Y obviamente la falta de oportunidades era una de ellas. Y bueno, pero eso fue un sutil llamado de atención nada más. Posteriormente, después ya de recibirme como abogada, sí, me tocó defender a una extranjera y realmente he visto la vulnerabilidad que padecía esta mujer. Y luego fui hablando con otras internas que padecían, que tenían el mismo perfil. Con eso no digo que todas las personas privadas de libertad estén en situación de vulnerabilidad. Obviamente hay un margen que evidentemente eh, no quiso optar por otra forma de vida o sinceramente no le interesa, pero sí hay una gran mayoría que sí le toca una situación bastante difícil o situaciones en que usted o yo podemos vernos de repente en un hecho aislado de nuestra vida. Hay muchas personas en la cárcel que nunca pensaron pisar ese lugar y por una circunstancia externa que no viene asociada a su forma de vida, bueno, va a caer en prisión y le toca vivir realmente situaciones bastante complejas. Es muy interesante lo que usted dice. ¿Se puede definir un perfil o las causas? Ya vimos, como usted dijo, hay exmodelos, hay abogados o juezas, ¿no? De diferentes sectores de la sociedad eh, caen de repente en prisión, ¿no? Pero hay una causa. Cierta vez yo había leído que muchas mujeres entraban en problemas con la ley siguiendo a sus parejas, ¿no? Ya sea la cuestión de drogas o por algún otro de cómplice de hecho delitivo. Hay un cierto perfil, o sea, la mayoría podría ser por eso o no, o cada una entra, es muy diferente. Sí, Cada... hay muchas personas que sí están involucradas, incluso tienen sus parejas, sus hijos, eh, sus nietos en los penales de varones. Y sí, en una situación que de repente capaz que no pudo controlar la forma de vida de sus familiares. Pero sí hay un perfil determinante en las mujeres que es la extrema pobreza o la pobreza, la falta de oportunidades de educación y por ende de oportunidades, ya sea de trabajo o de estudio, y también ser cabeza de familia con muchos niños a cargo. Generalmente eso es un caldo de cultivo para las personas que se dedican al narcotráfico en forma macro, vamos a decir, de alguna manera,
Y bueno, esos son presas fáciles del dinero fácil y rápido, teniendo en cuenta que de repente tienen muchos niños que mantener, algunos son enfermos, algunos son deficientes, y bueno, se ven en la tentación de agarrar lo más rápido, lo más fácil, con un En alto muchos costo casos, posterior, ¿verdad? En la familia, en ella, porque los niños finalmente terminan abandonados en hogares, con vecinos. Es algo que poca conciencia creamos también en la sociedad, de que todo lo que viene fácil se va fácil. Entonces hay una cultura de hacerlo más rápido, ¿verdad? Pero cuesta muy caro al final. no, es fundamental este mensaje. También hay hay muchos hombres, por ejemplo, que son los jefes de las famosas, esos puntos de microtráfico, ¿no? En el cual las mujeres van heredando, ¿no? Heredando las hijas, van heredando la esposa, hasta abuelas hay metidas en estos casos, ¿verdad? ¿Crees que falta más una estructura mayor del Estado en atacar? Porque normalmente el único brazo del Estado que va es la policía, ¿no? Sí, yo creo que el año pasado se hizo una campaña de concienciación de Piénsalo dos veces, que el Ministerio de Justicia había lanzado y fue declarado de interés nacional. Una parte de la concienciación y las campañas preventivas que se debe seguir y se debe hacer a fin de advertirle a las personas que están fuera de prisión las consecuencias que tiene estar en prisión. Porque lo que se acostumbra es, yo creo que las prisiones son la herida de la sociedad. Y creo que la herida no sana con taparlas, con dejarlas sin medicarlas, sin tratarlas. Entonces, tenemos una cultura de dejarlos todos ahí el mayor tiempo posible, pero como nosotros no tenemos una cadena perpetua ni pena de muerte, obviamente en algún momento la persona debe salir a la sociedad. ¿Y qué pasa en muchos casos? Y le digo con propiedad, porque muchas ex internas me solicitan muchísimo ayuda para conseguir trabajo que les cuesta mucho, teniendo un antecedente, ¿verdad? Entonces, yo creo que si nosotros tratamos de tapar esa realidad que tenemos día a día, esa realidad a veces nos sale al paso, porque no estamos exentos de ser asaltadas, de robarnos, de que nuestros hijos caigan en las drogas, o familiares o amigos que vayan a parar en prisión. Por eso creo muy importante las políticas públicas, obviamente a través del Ministerio de Justicia, pero también involucrar a la sociedad, de establecer mecanismos de que todos podamos ayudar a que estas personas de verdad tengan una segunda oportunidad, que la condena realmente termine con la escarcelación y que la condena no siga ya ir más lejos. Creo que algunas no tuvieron ni siquiera la primera oportunidad, nunca estuvieron insertas en la sociedad. Entonces, si bien es cierto que muchas de ellas le fallaron a la sociedad les falló primero. Y comenzamos desde la familia hasta el Estado, la educación, la salud, las oportunidades de trabajo, la vivienda, de todo un poco. Hay una tendencia de, en la cárcel mujeres, ¿no? Las reclusas, a diferencia de los hombres, ¿no? El grado de reinserción en la sociedad es mucho mayor, ¿no? Sí. Se debe a que las mujeres tienen, son menos propensas a volver a la cárcel, a incurrir otra vez en hechos delictivos, pero se deve a isso ou ao grande trabalho também que se nota, porque eu vejo várias instituições, há empresas privadas que tratam de capacitar as reclusas para que possam sair daí com um quehacer, não, com algo a sentir-se útil, não. Há um trabalho também de empoderamento do Ministério da Justiça. Todo isso suma, não, doutora? E há alguma cifra que podemos hablar de la cantidad de reclusos que salen y vuelven?
Sí, bueno, realmente la cantidad de mujeres en el sistema penitenciario es solamente el 5%. Es muy baja la estadística de mujeres que delinquen, o sea, son relativamente muy pocas en relación a los varones. Generalmente los delitos son sin violencia, asociados más bien a microtráfico, a estafas, a hurtos pequeños. También hay los robos agravados, homicidio y secuestro, pero en una tasa muy ínfima. También le podría decir que sí, la reinserción es mayor porque las mujeres generalmente lo que más padecen es la falta de sus hijos. La preocupación por sus hijos es lo que más le quebrantan en la penitenciaría. Yo tengo algunas grabaciones de ellas, el cual que la mayor preocupación de ellas eran sus hijos. Entonces hacen todo lo que pueden, incluso algunas le mantienen a sus hijos de la cárcel vendiendo comida, trabajando en los talleres que estás mencionando. Y generalmente la tasa de reincidencia se da mucho en las adictas, las personas que tienen problemas de salud, como es la adicción, y también las personas que están ya en un vínculo familiar, en un círculo familiar ya que está dedicado al microtráfico o algún hecho punible, que les cuesta más porque la familia en todo caso no es la que le ayuda a salir de eso, sino más bien la que le fomenta una vez que sale en libertad a volver a delinquir. Claro. Para escribir Más allá de las rejas, ¿cuánto tiempo duró y qué puede esperar el lector? Porque hay mucha curiosidad, se sabe muy poco, ¿no? De las historias, o sea, no hay mucho ruido de lo que la gente sabe, ¿no? De lo Sí, que ocurre en una penitenciaría de mujeres en Paraguay, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo le tomó y cómo fue el proceso de escribir, juntar todas esas historias? Si tuviste guerras internas, ¿no? Dentro de vos para poder escribir, revivir situaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y duró prácticamente 2 años y lo hice. Yo tengo una trayectoria en el sistema de 20 años, empezando desde el voluntariado con la pastoral penitenciaria, siendo directora. Fui en 3 periodos diferentes, asumí la dirección del Buen Pastor. La más larga fue un poco más que 4 años. Y tengo muchísimas experiencias que contar dentro del sistema penitenciario, pero elegí algunas historias que me parecían importantes. De hecho, lo primero que pensé fue hacer un documental, pero después me pareció que iba a ser un poco más llamativo escribir historias en forma de una novela que tienen hechos, casi todos hechos reales, a lo mejor un 10% de lo que se mezcla un poco con la ficción, pero la mayoría son historias reales, obviamente con seudónimos. Y sí, ver un poco más allá de la reja, no solamente a las personas privadas de libertad, también a las personas que trabajan dentro del sistema, que de repente son muy también, así como fueron las personas privadas de libertad dejadas de lado, también el sistema penitenciario, la persona de sus funcionarios, creo que está bastante desgastada la imagen y si bien es cierto uno no puede esconder el sol con un dedo, también hay funcionarios que tienen un compromiso, una valentía y un sentido patriótico muy alto y esos son los que hacen el equilibrio dentro del sistema. Son esos los funcionarios que hacen con que caigan estupefacientes, bebidas, o evitan a veces grandes tragedias dentro de los penales, arriesgando incluso su vida. Creo que ese reconocimiento al trabajo de los funcionarios que están en el sistema penitenciario también habla un poco el libro y fue hecho realmente en un momento de mi vida. Dice que las obras literarias siempre nacen así, de un dolor, del amor o del sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, lo mío fue en una situación de dolor y quería canalizar de alguna manera todo lo que había vivido y me parecía un sinsentido en ese momento lo que yo estaba pasando. Entonces traté de canalizar toda la experiencia y todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento
y escribir el libro. Y pasar un poco todas las experiencias que tuve y también lo que pude ver, reconocer lo bueno y lo malo, obviamente, porque también hubieron tragedias dentro de la historia, tragedias reales que realmente ocurrieron y se puede verificar o corroborar con los periódicos o con los sucesos que realmente se informó a través de la prensa. Pero ver un poco más allá, qué había antes de eso, ¿verdad? Cuál es la situación que se vivía y cuál es el trasfondo de repente de todo lo que pasa justamente más allá de las rejas. ¿Cuáles fueron, sufriste alguna amenaza de un motín o sufriste varios motines? ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con las demás reclusas? ¿Era una relación amigable, de respeto? Sí, De siempre fue temor? muy ¿Cómo, amigable cómo, porque yo empecé como evangelizadora. Entonces eso hizo romper un poco el hielo. No me fui directamente como directora. También le hacía seguimiento a sus causas en forma de voluntariado. Eso me ayudó bastante en mi primera administración, que fue relativamente corta, aproximadamente un año. La segunda vez que volví, muchas me conocían ya de mi anterior administración y sabían que teníamos buenas relaciones. Los motines sí he visto en dos ocasiones, no siendo directora, y vi que eran bastante violentos, las mujeres sufrían, por más de que ellas mismas propiciaban de repente el hecho, por alguna situación de que ellas no estaban conformes, eh, eran o sea, la represión era bastante fuerte. En mi administración sí, en un momento dado hubo un intento de motín que gracias a a la capacidad de manejo de crisis de las funcionarias y también mi intervención en ese momento y se pudo evitar. Y también un poco el razonamiento de las internas porque le proferí algunas palabras que de repente habrán calado un poco en ellas y entonces bajaron los decibeles y ese motín finalmente no se produjo. qué bueno, ¿no? Es muy interesante eso. Sí. Algunas curiosidades, ¿no? Una pregunta, usted si quiere contesta, si no quiere también, no hay ningún problema, pero son Sí, curiosidades, ¿no? Que mucha gente quiere saber. Uno sí, es la cuestión de las visitas íntimas de mujeres lesbianas, sí. ¿no? De la comunidad gay. ¿Cómo está eso? ¿Siempre fue permitido? ¿No se condiciona? ¿Cómo se lleva ese sector de la sociedad dentro de una penitenciaría femenina? Bueno, hasta la ¿Por fecha. qué digo esto? Digo eso porque en muchas cárceles masculinas el sector gay es discriminado y sufre violencia, ¿no? Es bien reprochado. ¿Cómo funciona eso en una cárcel, De en la mujeres. cárcel de Paraguay? Bueno, dentro de la penitenciaría obviamente siempre hay parejas lesbianas. No se toma ninguna represión contra ellas, ni mucho menos discriminación, en el sentido de que están con su pareja. Pero las privadas sí, por una cuestión jurídica, todavía no se admitió, incluso eso se judicializó y la jueza de primera instancia estuvo de acuerdo con el resultado, o sea, con la respuesta administrativa de ese momento del Ministerio de Justicia y se elevó a apelación y creo que ya está ahora en la Corte Suprema de Justicia. Y las alegaciones en no consentir todavía aún esas visitas privadas eran eh, que es lo que nuestro país aún reconoce como unión, ¿verdad? Como unión de hecho o de derecho, que son las parejas hombre y mujer. Es lo que todavía Claro. nuestra constitución Eh, reconoce como pareja. claro, entonces esas son las permitidas. Y Sí, en bueno, también yendo ¿cómo es? Hemos visto casos recientes de un interno que recibe visita de mujeres, ¿no? Eh, sin ser su pareja.
usted me hablaba que hay una condición en la prisión para que las mujeres reciban Visitas una privadas. persona que quiera, por ejemplo, un hombre que quiera conocer a una mujer que está en prisión, él puede llegar allá, presentarse todos cuando sale y tener visita íntima o no puede. Porque Hay creo que hay en el algunos que sería requisitos, masculina puede, ¿no? hay algunos requisitos que tienen que llenar, ¿verdad? Tienen que ficharse, tienen que traer sus laboratorios, tienen que traer sus antecedentes penales. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplir antes de tener derecho a la visita privada. Excelente. La cuestión de los hijos, hay o ya hubo, hay un lugar para Las los madres, hijos de las reclusas, sí, para las madres, y cómo es la convivencia de los menores. Hay una convivencia con las demás reclusas o son totalmente apartadas. Creo que están al costado, ¿no? ellos, sí, hay No un me engaño, creo sector, que hay un lugar al costado. nosotros tenemos 3 penales centros penitenciarios de mujeres en Paraguay. Buen Pastor y Serafina Dávalos, que están en Oviedo, tienen lugares diferenciados para las madres con sus hijos. Juana de Lara es lo que todavía no, que está en Ciudad del Este, todavía no tiene ese sector de madres e hijos. Sí. Actualmente los que permanecen por una cuestión de infraestructura y lugares son las madres que tienen sus hijos dentro de prisión. Son las que permanecen con sus hijos una vez que dan a luz hasta los 4 años. Y sí están separadas de Y la hay, población. se están separadas, claro, es fundamental. Sí. Te pregunto eso porque hace poco entrevisté a un periodista un periodista francés. Él hizo un documental en Argentina sobre la cantidad de hijos de criaturas que vivían con los demás presos, con las demás reclusas, ¿no? Sí. Y convivían así, ¿no? Y fue, bueno, se armó una denuncia a partir de su reportaje. Se había armado una denuncia, ¿no? Porque es peligroso. Pero sí he visto que acá viven aparte, es de un cuidado eh, muy interesante eso, ¿no? Sí, los niños que Que se armó permanecen a vivir con sus madres sí están en un lugar separado que se denomina amanecer, en Buen amanecer. Pastor. Buen Pastor, creo que hay al costado hay un sector para ellos, ¿no? En la construcción, creo. Sí, Que cuando pasamos así en Mariscalota, está sobre choferes más bien en la parte de amanecer, pero están sí separados. choferes. Sí. Doctora, la cantidad de, de madres, ¿hay alguna estadística de la cantidad de madres que dan la luz durante el año en el Buen Pastor? Ahora ¿O mismo, en las demás cárceles? sí, ahora mismo en Buen Pastor, que es la mayor cárcel de Paraguay, están 11 internas con niños, con hijos. En el 2016-17 habíamos llegado a 34 mujeres con sus hijos dentro del sector amanecer. Posteriormente fueron obteniendo su libertad o compurgando su condena, entonces fueron saliendo y ahora mismo están 11 en Buen Pastor. No, y gestación, hay muchos quehaceres que ellos aprenden, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son las actividades más comunes que ellas, peluquería, ellas aprenden muchas cosas, ¿no? Aprenden muchas cosas, peluquería, hacen ñandutí hermoso, trabajo manualidades, hacen cosas maravillosas. Ñandutí, encajeyú, bordados, termos, hacen atuendos, vestidos, ropas, cosas realmente muy bellas, zapatillas bordadas, aparte de las comidas. Tienen la mente ocupada, ¿no? Sí. Con cosas. Hace poco, este fin de semana, hubo una exposición de los trabajos en en el Mariscal López, los trabajos penitenciarios, y bastante estuvieron expuestos muchos trabajos de las chicas del Buen Pastor, y no solamente el Buen Pastor, sino también de todos los centros penitenciarios de mujeres y los pabellones mixtos del interior, que también hay Fantástico. internas trabajando. Contame dos histórias que te hayan tocado muito en este tiempo
de dirección ahí en el Buen Pastor, ¿no? Dos historias. Cosas que viste y realmente te produjeron cambios, ¿no? Bueno, yo creo lo que me marcó mucho ya al comienzo fue la muerte de una interna eh, en estado de adicción probablemente. Había quemado su colchón. Yo ya no estaba como directora, pero me enteré y me fui a verla y estaba totalmente quemada, de los pies a la cabeza, totalmente vendada. Y fue más o menos la época que ocurrió. Entonces, no aparecía ningún familiar de esta mujer que tenía aproximadamente 25 años, una mujer muy linda, muy joven. Y entonces los médicos me decían que ella necesitaba una inyección muy cara que tenía que aplicarse 3 veces al día. Yo me fui hasta la pastoral social y le conseguí esos medicamentos para 3 días aproximadamente. Me fui en 3 ocasiones, las 2 primeras veces ella no me... eh, estaba totalmente sedada. La última vez que me fui a verla, ella estaba despierta y aunque no podía mover nada, Mikey, te puedo decir que la mirada de esa chica yo nunca pude sacarme de la mente, porque es Wow. una mezcla de alegría en ver a alguien junto a ella, como también de mucho dolor y mucha desesperación. O sea, la mirada fue muy, muy fuerte, muy profunda, y posteriormente cuando volví a verla, ella ya había fallecido. Y había preguntado a los médicos quién me había retirado el cuerpo y me dijeron que ningún familiar se había hecho cargo y le tuvieron que enterrar en una fosa común, como una indigente. Y realmente eso me tocó mucho, ¿verdad? Porque era una mujer muy joven y ya destruida por las drogas. Y la última vez que ella fue en el penal estando fuera, se fue ebria, se cayó el colectivo, estaba golpeada hablando conmigo porque le hice entrar porque estaba vociferando afuera. Justamente me manifestaba que su vida era muy desdichada, que nadie le quería, que sus familiares no le hacían caso, que se notaba que, no sé, no quería morir, pero tampoco tenía ganas de vivir, ¿verdad? Porque parecía una persona demasiado golpeada por las circunstancias que le tocaba vivir. Eso creo que fue una de las... La muerte de la interna a mí siempre me afectó mucho, ¿verdad? Porque si bien hay situaciones que uno no puede remediar, pero sí te afectan porque de alguna manera uno está todo el día en contacto con ellas y sí afectan bastante. Y esa fue la primera situación de muerte de una de ellas que me tocó ver y realmente me tocó muy hondo. Y otra situación que también me pareció muy injusta fue la situación de una mujer privada de libertad que estaba ya 9 años en prisión siendo inimputable. Cuando yo asumo la segunda administración, me chocó con ella en el patio y evidentemente por la forma que ella se expresaba y las palabras que me decía, era muy patente que no decía cosas coherentes. Entonces yo solicité su legajo y visto la sentencia que decía que ella iba a estar internada en el pabellón psiquiátrico del Buen Pastor hasta que dure su padecimiento, y su padecimiento era retraso mental grave. O sea, desde mi punto de vista, el retraso mental no podría curarse, entonces ella estaría de por vida en prisión. Y el pabellón psiquiátrico del Buen Pastor no existe. Eran dos situaciones que totalmente fuera de lo que es la legalidad. Y bueno, desde ese momento me aboqué a sacarla de ese lugar. Y finalmente, después de unos años, llegó su sobreseimiento definitivo, que es declararla inimputable por las razones de su Wow. salud mental. Y llegó tan sorpresivamente, después de 9 años, que no sabíamos ni dónde llevarla. Entonces nos comunicamos con las monjas del Buen Pastor, ellas la llevaron al hogar que tienen en Itagua. Posteriormente nos abocamos a encontrar un familiar y realmente tenía un familiar trabajando en el Poder Judicial y 3 hijas que estaban bien, pero que hicieron de cuenta que su mamá murió y nunca fueron a verlo. Por lo menos durante mi administración nunca supe de que su hermana ni sus hijas la hayan asistido. Y me pareció, esa historia me pareció realmente bastante
tristes, ¿verdad? Porque una persona que va del neuropsiquiátrico a una prisión, no es asistida por sus familiares, es prácticamente muerta en vida, ¿verdad? Porque hicieron de cuenta que ella ya no existía. Creo que, y cosa que ella quería mucho hablar, decía que tenía sus hijas, nadie le creía porque como no aparecían y ella no estaba muy bien, siempre creían que ella estaba delirando, ¿verdad? Que siempre esperaban las visitas que lleguen sus hijas y eso nunca ocurrió. Tocaste um ponto muito interessante. Há muita situação de abandono das internas, porque uma vez que entra aí, queda fora da sociedade. Há muito abandono de parte da família e já tuviste algum caso, já viste algum caso de internas que ao terminar sua condena vão estar livres e não queriam sair, preferiam, porque não tinham mais sentido da vida afuera ou não queriam enfrentar la propia Sí, discriminación afuera, ¿no? Como sí. usted dijo, salir con antecedente de enfrentar la vida acá es De complejo, hecho, ¿no? es una triste realidad que muchas de ellas están mucho mejor en prisión, tanto en la alimentación, en el cuidado de la salud, incluso el acceso a la salud y a la educación y a un techo es la prisión. Hace poco justamente una de ellas me enviaba un mensaje y me decía que le ayuda a buscar un empleo y que extrañaba al buen pastor porque se sentía, no tenía amigos, no tenía amigas, se sentía como que un pez fuera del agua porque dentro de prisión realmente conoció lo que era la amistad, la camaradería, que hay mucho entre las internas, el cuidarse, el formar grupos familiares incluso, eh, se ayudan mutuamente, entonces ella como que extrañaba al buen pastor, eso me dejó bastante angustiada por ella, ¿verdad? Porque extrañar una cárcel es bastante duro, ¿verdad? Y siendo una joven muy linda, con muchas esperanzas de tal vez de conseguir un empleo, de ser una joven normal, Claro, pero no le estaba recuperar su haciendo vida. posible. Es terrible, es muy cruel. Sí. Eh, Actualmente o normalmente, ¿no? No sé si se puede decir, hay muchas, así como en el penal masculino, hay muchos internos esperando una condena, ¿no? O esperando el juicio. También pasa mucho eso en la penitenciaría de mujeres. También, Mujeres que ahora entran, van presas y están ahí sin tener todavía una condena. hay muchísimo. O sea, ahora O sí, que ya ahora sí, vencieron sí. perdón, que ya vencieron ya pasó su tiempo y siguen presa por no tener un abogado. Ahí también es. Ahí ya quería completar. Ahora hay un porcentaje de 40% de condenadas y 60% de procesadas. Sí hay un porcentaje alto de personas que están más de 2 años en prisión preventiva. Y también me tomé la molestia, vamos a decir de alguna manera, aunque sea mi trabajo, de hacer una estadística desde finales del 2014 hasta comienzo del 2018. ¿Cuántas mujeres habían salido sobreseídas, ya sea provisional definitivamente o absueltas de culpa y pena en ese periodo? Y habían 40 mujeres en esa situación. O sea, Wow, estuvieron, y muchas. una de ellas me llamó mucho la atención porque era una madre de familia con varios hijos y ella sí fue absuelta en juicio oral después de estar 3 años, 2 meses o 4 meses en prisión preventiva. Y ella había sido acusada de matar a su bebé y ella muchas veces dijo que ella era docente y venía de la campaña, vamos a decir, con el niño en brazos y le estaba dando de mamar. Y se durmió en el colectivo y no se dio cuenta que la criatura creo que se estaba asfixiando. Ella siempre alegó eso y siempre se mantenía en esa historia, ¿verdad? Postura. Y creo que fue probada esa situación, por eso fue absuelta. Pero ¿quién Ah, le qué devuelve bueno. a ella y a sus hijos esos 3 años que estuvieron separados? Que estuvieron separados, aparte de la acusación tan grave que le hicieron, ¿verdad? De matar a su hijo y finalmente sale absuelta. No, nadie más, no se recupera eso, ¿no? Es terrible.
Sí. Eh, salió en septiembre, ¿no? Más allá de las rejas se lanzó en septiembre. ¿Y cuál es el mensaje que das? Me dijiste muchas cosas acá que uno se queda pensando, no hay como no impactarse, ¿no? Tantas histórias e tantas injusticias também, verdade, doutora? Sí, Haces também uma espécie de denúncia, não? Com tu livro, en el libro. na voz, mira, isso passa. Essa Sí, também é uma das intenções do livro, sí, ser uma exactamente. voz. Es crear un poco conciencia y ser un poco la voz, porque sí he visto mucha injusticia. No puedo decir que no. Eh, He visto muchas injusticias que están en el libro, de situaciones que tienen que ver con el caudal económico de la persona privada de libertad, si accede o no de repente a una medida alternativa a la prisión. Entonces, en las cárceles pululan las personas, la mayoría son personas de escasos recursos y que no pueden de repente acceder a un abogado privado que va a poner más énfasis a su defensa. Hay defensores públicos que son excepcionales, que luchan como si fueran un abogado privado, como también los hay los que ni siquiera hacen caso a sus defendidos. Hay de todo. Creo que hay una mezcla como todo, ¿verdad? Como todo en el mundo, hay personas comprometidas y realmente que tienen vocación para el trabajo que eligieron, y hay otras que no, que realmente no se les ve el empeño, no se les ve la necesidad de aclarar y hacer justicia. A veces pues, parece que la justicia hay una leve línea entre la justicia y la venganza. ¿Verdad? Y lo que yo creo que persigue la ley es la justicia y la reinserción de las personas privadas de libertad. Si no, como le dije, hubiera la prisión perpetua, la pena de muerte. Pero lo que nuestra Claro, Constitución claro. hasta ahora establece es que el objeto de la pena es, claro, condenar a un culpable, pero también que esa persona salga diferente o que haya reconocido su error, y cuando salga, que sea nuevamente parte de la sociedad. Y bueno, es un poco de todo, creo, el libro. Es como es como catarsis de mi parte también, y también hacer ver las situaciones que se viven en las cárceles, las situaciones de injusticia, también de justicia, ¿verdad? De repente sí, hay personas que tal vez cometieron un hecho y lo están pagando, pero lo pagan muy caro. Creo que la pandemia nos demuestra un poco que un día de privación de libertad, de que no puedas salir de tu casa, no es lo mismo que cuando estás afuera. O sea, un mes parece una eternidad. Y eso también ocurre, si bien por motivos diferentes, en prisión. No es lo mismo un mes en prisión que un mes afuera. Entonces, ese pequeño infierno A como a gente pode adquirir o livro. Como se, está vivendo, como estão vivendo nas cárceles de mulheres durante a hora da pandemia? Eles recebem visitas, recibiam, não recebem? Como no, la verdad está, que como estão estuvieron mucho vivendo? tiempo. Sí, estuvieron mucho tiempo sin visitas. Aproximadamente 7 u 8 meses se quedaron sin la visita. Ahora se está volviendo a retomar con el protocolo sanitario correspondiente, pero realmente tuvieron mucha paciencia para guardar todo ese tiempo. Fueron conscientes también de la situación que está viviendo el mundo y nuestro país, y realmente colaboraron bastante en el sentido de esperar, aguardar que realmente se libere las fases para que puedan recibir a sus familiares en forma segura. O sea que hubo un buen trabajo también de la parte de ustedes de poder informarles y darles herramientas para que puedan entender, ¿no? Y no rebelarse. Claro, Eh, sí. eh, Otra pregunta también es, ¿no hubieron casos, no se constató ningún caso en las cárceles en la cárcel de mujeres, ¿no? De coronavirus? No, muy poco, casi nada. Eh, Muy Porque bajo. era el mayor temor, ¿no? Mayor Ciudad temor del siempre en las Este, cárceles. sí, Ciudad del Este es lo que tuvo un poco más, tanto en varones como en mujeres. Pero Buen Pastor prácticamente no hubo casos, y Serafina Dávalos de la misma manera.
Una funcionaria sí falleció en Serafina, pero en Buen No, Pastor, gracias a Dios, no no hubo, hubieron caso. no hubieron, hubo un caso por el cual se cerró el penal, uno o dos casos, pero muy pocos, en relación a cómo están las internas todas juntas y todo eso, ¿verdad? Eso es muy bueno porque era el mayor temor de todos, ¿no? Y ellos ahora, ahora ya pueden recibir. Cuando empiece la vacuna, ellos tendrán prioridad. Yo creo que sí, ¿verdad? Eso dependería del Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud siempre está apoyando bastante a justicia, ¿verdad? En todo lo que pueden apoyar para el hisopado y todas esas cosas. Y creo que la vacuna sería la misma cosa. Sí, porque he visto, te pregunto porque he visto en Estados Unidos que colocaron el sistema prisional como, como Como prioridad. con prioridad junto con los médicos y todo eso, ¿no? Porque, porque están todos aglutinados, ¿no? Están todos La ahí, situación de hacinamiento, sí. de hacinamiento, claro, justamente nada más que por eso. Doctora, para la gente que quiere comprar el libro, para la gente que quiere adquirir, ¿cuántas páginas tiene? 220 páginas aproximadamente. Bien, bien Y están nutrido. en venta en el lector y también en la editorial Lito Color. El lector, todas las librerías del lector, ¿no? Y Lito Color. Sí, sí. Virtual todavía no tenés en formato digital. Está por lanzar, hay pretensión de Sí, lanzar. sí, en Amazon justamente queremos alzar, solamente que creo que las condiciones de Amazon, hay que ver algunas regulaciones en cuanto a la cuenta y todo eso que estamos haciendo ahora, porque con Paraguay creo que no tiene un nexo, hay que hacer a través de países extranjeros, pero lo vamos a hacer muy pronto. ¿Recibiste algunos pareceres, comentarios dentro mismo de la gente o del propio Ministerio de Justicia? ¿Cómo la gente reaccionó ante el libro? ¿Tuviste o todavía es muy pronto para saber cómo? Sí, las personas que leyeron, realmente muchas me hicieron comentarios muy positivos, que no tenían ni idea de todo lo que se podía vivir dentro de esas murallas que parece que todos los días se pasa, pero como que Estamos tan cerca y tan lejos, ¿no? Porque es, así mismo, sí. Y bueno, mis compañeros de trabajo del Ministerio de Justicia también con muy buena crítica en el sentido de, creo que es la primera vez que una persona que estuvo en dirección escribe sobre las prisiones y sus, eh, vamos a decir, sus buenos y malos momentos. Y, y sí, le gustó a muchas personas. Realmente no me puedo quejar de las personas que me llamaron, que me dijeron que les conmovió mucho las historias. El señor Carlos Martínez, el que estuvo con usted en la entrevista, también me sí, fue a su yo sé. programa. Había leído, también me dijo que en muchas partes realmente le llegó bastante. Y bueno, esa es la idea, ¿verdad? De hacer conocer un poco lo que pasa tras las rejas y de concienciar un poco a todas las personas de que yo creo que sí podemos mejorar la vida de una persona o recuperar a una persona, no solamente estamos recuperando a esa, sino a toda una familia. Y por ende, a cada persona recuperada, a cada familia que es la base de la sociedad, también estamos mejorando y haciendo que la sociedad sea más segura, Exacto. colaborando para ello. Doctor, una consulta, por mucho tiempo se habló, no sé si usted puede comentar sobre eso, mucho tiempo se habló de que ya era tiempo de sacar el buen pastor de ahí, porque no contribuía para la estética, ¿no? De lo que es la Mariscal López. Y todo. Mucho tiempo se debatió eso, ¿no? Que no es el lugar de tener un presidio en el corazón. Ahora, más que nunca, el corazón de Asunción ya no es más el centro, sino Villamorra, todo ese sector, esa Claro. parte. ¿Eso se estudia todavía? ¿Hay planes de cambiar a un lugar más alejado o este es su lugar y punto? No, la ministra actual sí está con proyectos
de hacer un nuevo centro penitenciario de mujeres, no solamente por el lugar, que es prácticamente el centro ahora, sino también porque la infraestructura ya está muy deteriorada, ¿verdad? Tiene 118 años. Hace poco cumplieron las monjas del Buen Pastor que vinieron. La infraestructura no es para un penal, era un convento, una casa de personas que iban, que tenían mala conducta, vamos a decir, en la familia. Entonces se fue adecuando para una prisión, pero realmente no tiene la infraestructura como para eso, ni las condiciones de habitabilidad que debería tener un penal de mujeres. El enfoque de género en ese sentido yo creo que en la construcción debe ser tenido en cuenta, no solamente porque va a ser con que la vida en prisión sea mejor, pero como ya le dije, el objetivo pues es sacarlas mejor, no peor. Y para eso se Exacto. tiene que haber una infraestructura adecuada, una separación de las condenadas, las procesadas, de las que ingresan por primera vez, de las que ingresan, Exacto. son reincidentes, de las adictas, de las que tienen trastornos mentales. O sea, hay mucho por hacer y por adecuar el lugar para que las condiciones sean buenas y por ende el tratamiento penitenciario también. Excelente. Doctora, le agradezco muchísimo por su voluntad de dar la entrevista, por el trabajo también que hiciste, que me parece fantástico, es un elemento, un documento prácticamente, ¿no? Porque, como dije, estamos tan cerca y tan lejos, poco se sabe de lo que pasa ahí adentro. Y le agradezco un montón por tener esa bondad de querer contar, de querer compartir con nosotros. No sé si tiene algunas últimas palabras que quieras dejar. No, muchas gracias, Maggie, por la invitación, por darme este espacio también para llegar a más personas, para debatir un poco sobre esta realidad. Lo que yo escribí fue la proyección de lo que yo creo, obviamente, y defiendo. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero es la percepción que yo tuve en 20 años de entrar y salir del sistema, incluso haciendo un post penitenciario con mujeres, específicamente con mujeres es la experiencia, y que yo quise un poco traspasar a las personas, a la sociedad, porque creo que una vez que todos nos ayudemos, van a haber menos personas en prisión y por ende también más seguridad en las calles. Creo que la reinserción es un objetivo de todos. Todos queremos estar seguros, todos queremos salir a la calle y no tener que sufrir ningún tipo de hecho delictivo de ninguna persona, ¿verdad? Y creo que si bien es cierto, el Ministerio de Justicia es el que tiene la función del Estado de hacer con que eso sea una realidad, también la sociedad debe involucrarse un poco más, creo yo, para que eso pueda ser una realidad y realmente podamos heredar a nuestros descendientes un país mejor, un país más seguro. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Yo voy a estar editando el material y subiendo en mi cuenta de Facebook para que ustedes puedan compartir. ¿Está bien? Tengan muy buenas Está bien. noches y Gracias. muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.